Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Yo soy Yanira y hoy vamos a trabajar el área de comunicación dirigido a estudiantes de segundo grado de secundaria. Pero si alguien de tu familia quiere acompañarte para aprender un poquito más, que se nos una. En el programa anterior les presenté una amiga. ¿Se acuerdan de María? Ella nos contó un poco cómo estaba pasando estos últimos días con su familia. Vimos que si bien no siempre estuvieron en armonía por el estrés que estaban sintiendo, ella comprendía la situación y tenía mucho entusiasmo por ayudar a sobrellevar esta situación familiar. Por eso, en el programa anterior, decidimos ayudarla cumpliendo el reto de empezar con la planificación y redacción de la primera versión de nuestros acuerdos para autorregular nuestras emociones y comunicarnos mejor en nuestra convivencia en el hogar. El reto de hoy es terminar con el proceso de redacción, siguiendo los últimos 2 pasos para concluir nuestros textos. Primero haremos la revisión de nuestros acuerdos para escribir nuestra versión final y después vamos a publicarlo, como sabemos, en nuestro periódico mural del hogar. Entonces, alicen su espacio de trabajo con lápiz y papel para tomar notas y empezar a aprender juntos. Y ahora sí, démosle la bienvenida a la profesora, quien nos va a ayudar con el reto de hoy. Muy bien, Yanira. Buenas tardes. Me encantaría saber cómo les ha ido con el reto de lunes. Bastante bien, profesora. De hecho, tengo un mensaje de Miguel Ángel, donde me explica un poco el proceso que siguió para cumplir el reto. ¿Lo quiere escuchar? Hola, Yanira. ¿Cómo estás? Con mi familia pensamos en algunos acuerdos que vamos a seguir juntos. También decidimos crear un espacio para divertirnos juntos. Ahora, los sábados prepararemos un montón de canchitas y veremos una película. Después de hacer una lluvia de ideas, con mis papás y hermana, empecé a plantear por mi cuenta la situación comunicativa para redactar nuestros acuerdos. Escribí algunas ideas para la introducción, conclusión y cada uno de los acuerdos. Y al final puse algunos dibujos para acompañar las ideas. Con todo ello, escribí la primera versión de mi texto. Pero sé que hoy juntos podemos revisar nuestros textos. Fantástico, Miguel Ángel. Hoy vamos a revisar nuestros acuerdos, redactar la versión final, presentarlo y así podremos colocarlo en tu periódico mural. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos con el reto de hoy, que es revisar nuestros acuerdos para poder escribir nuestra versión final. Yanira, ¿puedes mostrarme tu primera versión? ¡Por supuesto! ¡Felicidades! Este es un gran trabajo. ¡Qué bien, profesora! Se lo agradezco. Bueno, para empezar con nuestra revisión, debemos recordar la planificación que hicimos para determinar nuestro propósito, destinatario, registro y extensión. Mi propósito fue plantear acuerdos que servirán como guía para promover una sana convivencia en el hogar y fortalecer los vínculos de la familia. Mi destinatario es mi familia y la de las chicas y chicos que nos están viendo. El registro es coloquial y determiné que haría 5 acuerdos con una idea o ejemplo que complemente cada uno de ellos. Está bien, Yanira. Como con todos los textos que hemos producido hasta ahora, si este es nuestro primer paso de planificación, también sería nuestro primer paso de revisión. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el primer criterio? Sí, profesora. La adecuación, o sea, ver que mi texto esté siempre alineado a toda mi situación comunicativa. De hecho, la adecuación no solo aplica para la producción de textos escritos, sino que también es importante para producir textos orales como exposiciones, obras de teatro o conversaciones casuales. Sigamos con el segundo. ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste después en tu proceso de planificación? Pues determiné la estructura de mi texto. Planteé ideas para mi introducción. Pensé en ideas claves para cada uno de mis acuerdos, junto a ejemplos o descripciones que las complementarán.
Determiné ideas para mi cierre o reflexión final. Y finalmente determiné algunos recursos visuales que podría usar. Genial. Pensemos en los últimos 3 pasos que acabas de mencionar. ¿Qué factores crees que podríamos revisar ahí? ¿Alguna propiedad textual? La coherencia y la cohesión. Es decir, pensar en cómo las ideas están relacionadas entre sí. La coherencia y la cohesión son 2 aspectos importantes que nos permiten expresar con claridad nuestras ideas. La coherencia tiene que ver con escribir teniendo en cuenta que todas las ideas respondan al tema, evitando contradicciones en las ideas o vacíos de información. Mientras que la cohesión tiene que ver con relacionar las ideas mediante conectores y referentes pertinentes que permitan que el texto fluya, tenga sentido y se logren desarrollar las ideas con una unión adecuada que el texto fluya al leerlo. ¿Qué otra cosa podemos revisar? Que no haya repeticiones ni vacíos de información. Sí, es muy importante porque así el mensaje quedará totalmente claro y no redundaremos información o palabras. Y hay otra cosa que siempre debemos tomar en cuenta, Yanira. ¿Te ha pasado a veces que empiezas a hablar de un tema y luego empiezas a irte por las ramas? ¿O que estás escuchando a alguien y cambia de tema de repente y pierdes la hilación por completo? Sí me ha pasado, profesora. Es bastante incómodo cuando me pasa a mí y confuso cuando alguien más lo hace. A eso se le conoce como una digresión. Es una digresión cuando desvías el tema central o hablas de algo que no tiene que ver con ello. Entonces, a partir de todo esto, nuestro segundo criterio son las propiedades textuales, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, considera que estamos tratando de involucrar a muchas personas y que además es nuestra familia y debemos incluirnos a nosotros mismos en las ideas que planteamos. Teniendo en cuenta ello, ¿qué podríamos añadirle a las propiedades textuales? Creo que si estamos haciendo acuerdos, como vimos en el programa anterior, deberíamos escribirlos con imperativos, como conversa, sigue y palabras así. Es un buen comienzo. Como estamos dirigiéndonos a muchas personas, tendríamos que usar plurales, ¿verdad? Para que esto se logre completamente, debemos usar pronombres enclíticos. Los pronombres que acompañan a los verbos pueden ser proclíticos o enclíticos. Los proclíticos se anteponen al verbo que estés usando, es decir, van antes del verbo. Por ejemplo, lo llamó, te ruego, entre otros. En el caso de los enclíticos, por el contrario, van después del verbo y unido a él. Por ejemplo, dígannos, lávalo, manténnos, etc. ¿Eso significa que deberíamos usar los pronombres enclíticos para nuestros acuerdos? Nos ayudarán a incluirnos en nuestros acuerdos, pues nos involucran a nosotros. Por ejemplo, tú podrías decir conversa, pero si lo que deseas es incluirte en el acuerdo, te recomiendo que lo acompañes con el pronombre enclítico que nos ayude a formar la primera persona en plural. Quedaría así: conversemos. Ya entendí. Por ejemplo, si quiero referirme a mí, diría llámame. Por el contrario, si quiero referirme a una segunda persona, a un tú, podría decir encuéntralo. Pero si lo que quiero, como ahora, es que nos involucremos todos en familia, donde también debo estar yo, entonces puedo decir participemos, disfrutemos, dialoguemos. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue tu último paso de planificación? Determinar los recursos visuales que usaría en mi texto, profesora. Eso significa que mi tercer criterio tiene que ver con los recursos visuales, ¿cierto? En efecto, Yanira. Aquí es importante revisar que los recursos visuales realmente complementen las ideas planteadas en los acuerdos y que sean adecuados a tu situación comunicativa. Entonces ya tenemos todos nuestros criterios definidos a partir de la planificación que hicimos. Eso significa que podemos continuar con el siguiente paso. Ahora vamos a consolidar
todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo aplicaremos en nuestro texto. Sin embargo, no olvidemos que antes de revisar nuestro texto debemos plantear los subcriterios y preguntas que nos permitirán hacer esta revisión. De acuerdo, profesora. Es importante revisar un texto antes de poder publicarlo. Y sobre todo, hacerlo teniendo claro nuestros criterios de revisión. Para eso podemos ayudarnos con un esquema como este. Esta es una gran herramienta, profesora. Va a ser mucho más fácil la revisión y corrección del texto. ¡Qué bueno que lo tengas claro, Yanira! Sin más preámbulos, podemos comenzar. Antes de hacer eso, hagamos una pequeña pausa para que las chicas y chicos en casa puedan prepararse a lo que continuaré en unos minutos, que es la revisión del texto. ¡Ya regresamos! Retorna al paraíso. Una experiencia que me llevó a que conservarlo cueste lo que cueste. Pero estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta al programa. Aquí tenemos nuestra tabla de criterios, subcriterios y preguntas que nos ayudarán en la revisión. Antes del corte quedamos en revisar este cuadro para luego proceder con la revisión de nuestro texto. ¡Magnífico! Veamos este cuadro. Como vimos, nuestro primer criterio es la adecuación y los subcriterios que debemos tener en cuenta son el propósito, destinatario y registro. Para poder revisar el propósito, la pregunta, ¿las ideas que desarrollo a lo largo de mi texto se adecúan al propósito planteado en mi planificación? Nos ayudará en la revisión. Por otro lado, para poder revisar el destinatario y el registro, la pregunta que usaremos será, ¿he tomado en cuenta mi destinatario y el registro en mi proceso de redacción? Genial, profesora. Ahora, para el segundo criterio, que es propiedades textuales, tenemos como subcriterios que revisaremos en el texto, la coherencia y cohesión, el uso de recursos gramaticales y ortográficos, así como el uso de pronombres enclíticos y finalmente el subcriterio de claridad y precisión. Para poder revisar nuestro texto, teniendo en cuenta todo este criterio, las preguntas que nos ayudarán son: ¿mi texto no presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información? ¿Hace un correcto uso de los recursos gramaticales y ortográficos expresando las ideas con claridad, precisión y de forma breve, haciendo uso además de pronombres enclíticos? Muy bien, Yanira. Ahora, en cuanto al último criterio que tiene que ver con los recursos visuales, tenemos 3 subcriterios, que son el uso adecuado de imágenes y recursos visuales,
la disposición de los elementos y la adecuación de los recursos visuales al propósito y características del texto. Para poder revisar si nuestro texto cumple con este criterio, tengamos en cuenta la siguiente pregunta. ¿Empleo recursos visuales y los organizo de tal forma que contribuyo al propósito de mi texto, tomando en cuenta sus características? Creo que sería bueno analizar primero nuestra introducción, luego los acuerdos y finalmente el cierre, aplicando los dos primeros criterios, la adecuación y las propiedades textuales. Me parece una buena idea. Luego, al terminar de revisar todo el texto, aplicamos, revisamos y cumplimos el tercer criterio. Analicemos primero el criterio de adecuación de tu introducción. Vamos a utilizar como guía las preguntas claves que hemos planteado. En este contexto de cuarentena y aislamiento social, es muy importante conversar y aprender respecto a la regulación de emociones y cómo esta regulación de emociones nos va a ayudar a crear y promover una sana convivencia en el hogar. Por ello, a lo largo de este texto se plantearán acuerdos y algunos ejemplos prácticos que permitan contribuir a una sana convivencia en el hogar y a fortalecer nuestros vínculos como familia. Miremos y tengamos en cuenta la situación comunicativa. ¿Dirías que tu introducción se adecúa correctamente a la situación comunicativa? Pienso que está adecuado al propósito, pero no mucho al destinatario. ¿Puedo mejorarlo? Muy bien. ¿Cómo modificaríamos el texto? Ya podemos considerar también nuestro segundo criterio, las propiedades textuales. Cambiaría las palabras que tienen un registro más formal por otras que sean más comprensibles y cercanas a mi destinatario. También repetí regulación 2 veces. Y como hablamos sobre utilizar pronombres enclíticos para que todos nos involucremos, los usaré. ¡Fantástico! Quizás puedas mostrarnos algunos ejemplos de ello. Claro que sí. He usado verbos con pronombres enclíticos como conversemos, aprendamos. Pero leamos mi introducción completa. En el momento que vivimos ahora, de cuarentena y aislamiento social, es muy importante que conversemos y aprendamos a regular nuestras emociones para promover una sana convivencia en el hogar. Por ello, a lo largo de este texto se plantearán acuerdos y algunos ejemplos prácticos que permitan contribuir a una sana convivencia en el hogar y a fortalecer nuestros vínculos como familia. Has hecho un gran trabajo, Yanira. Veamos tu primer acuerdo, ¿te parece? ¿Qué opinas de la adecuación y las propiedades textuales? Creo que el propósito está alineado, profesora. El destinatario y el registro también. Estoy usando expresiones que mi familia puede entender. Pero estás repitiendo algunas palabras. Déjame ayudarte con un punto. Al final del párrafo utilizas mucho la expresión y. Vamos a reemplazarlo con una coma que cumple la misma función. Podría usar de nuevo los enclíticos que mencionó, ¿no? Muy buen punto, Yanira. Eso será incluso mejor. Como verá, he ido tachando y agregando algunas ideas y palabras en mi primer acuerdo. Ya tengo una versión final. Me encantaría verla, Yanira. Acuerdo 1. Escucharnos. Debemos conversar sobre cómo nos sentimos y cómo nuestras emociones influyen en nuestra relación como familia. Podemos crear una dinámica en casa, en la que cada cierto tiempo nos reunamos para compartir, escucharnos y ver juntas y juntos diversas formas de apoyarnos. Me agrada mucho esta versión. Cumple con todos los criterios de revisión. Sigamos con el segundo acuerdo. Esta vez empieza tú. Me parece que el propósito está alineado y el destinatario también, profesora. Me percato de un solo término que podría modificar para que el registro pase a ser completamente coloquial. ¿Y qué palabra sería esa? Organizarnos en vez de establecer formas de organizarnos. También hay una oración donde repito familia 2 veces. Es decir, estoy siendo redundante. Después de eso, creo que el resto del acuerdo está correctamente escrito. Todo se ve correcto. Pero veamos esta frase. Los demás necesitan. ¿Cómo debemos pensar nuestros acuerdos, Yanira? En plural. Es verdad, profesora. Acuerdo 2. Organizarnos.
Para promover una sana convivencia debemos organizarnos. Esto nos ayudará a respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la familia. Si establecemos juntos un horario y lo colocamos en una parte visible de la casa, todos podremos saber en qué momento necesitamos silencio y cuándo podemos compartir en familia. ¡Listo! Ahora que tenemos la versión final del segundo acuerdo, vayamos por el tercero. Deme un momento para poder redactar este acuerdo con un lenguaje más cercano a mi destinatario. Quedaría así. Acuerdo 3. Involucrarnos. Es importante que las tareas del hogar sean realizadas por toda la familia. Así todas y todos tendremos las mismas responsabilidades. Para distribuirlas podemos turnarnos. Así es más justo y todas y todos aprendemos. Siempre tomando en cuenta la edad y características de cada uno. Estupendo, Yanira. Ahora tu acuerdo es mucho más cercano al destinatario. Genial. Sigamos con el cuarto acuerdo entonces. ¿Sabes? Esta versión está bastante bien, pero podríamos cambiar algunos términos para que tenga más sentido. De acuerdo, profesora. ¿Qué reemplazamos? Frases como debemos incluir espacios en nuestra rutina podrían ser en nuestro horario de familia debemos incluir. ¿Qué te parece? Sí, profesora. Entonces podemos ser mucho más directos en muchas palabras, especialmente en la parte final del acuerdo. Acuerdo 4. Distraernos. En nuestro horario de familia debemos incluir actividades que sean de nuestro interés y que nos ayuden a mantenernos sanos tanto física como emocionalmente. Para poner en práctica esto, podemos establecer, además de un horario, un lugar para estas actividades. También podemos conversar en familia sobre nuestros gustos e intereses. Y tomando en cuenta esto, proponer qué nos gustaría hacer. Me gusta bastante. Ya tenemos este acuerdo listo. Solo falta uno. Profesora, me parece que este último acuerdo está bastante claro. Estoy de acuerdo contigo, Yanira. Yo solo modificaría un término. Circunstancias por momentos. Y listo. Acuerdo 5. Cuidarnos. En estos momentos, cuidarnos y prevenir deben ser nuestras prioridades. Debemos seguir con todos los protocolos de seguridad, lavarnos las manos, desinfectar los alimentos, evitar salir y si necesitamos hacerlo, no olvidarnos del uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Efectivamente, Yanira. Solo nos queda revisar tu conclusión. Profesora, ya tengo una versión que puedo mostrarle. Sí, espléndido, Yanira. Me gustaría escucharla. He corregido algunas propiedades textuales y creo que es más entendible ahora. Si bien este es un periodo complicado para todas y todos, debemos ver este contexto como una oportunidad para descubrirnos, conocernos y fortalecer nuestros vínculos como familia. Por eso, es importante que pongamos en práctica estos acuerdos que nos van a permitir llevar una sana convivencia. Muy bien hecho, Yanira. Ahora que ya tenemos listos los dos primeros criterios, debemos continuar con el último, los recursos visuales. Pensé en algunas modificaciones para adecuarlo mejor al destinatario. Incluir recuadros para cada recomendación. Esto lo hace más atractivo para toda la familia. Las imágenes que estoy empleando refuerzan lo dicho en cada acuerdo. Además, tengamos en cuenta que este texto ocupará más de una página. En programas anteriores hemos escrito un texto de una cara. Ahora tenemos que pensar en la distribución del espacio tanto para mis acuerdos y la estructura del texto completo, como para mis recursos visuales. Le enseñaré mi propuesta. ¿Qué le parece? Excelente, Yanira. Ha sido un gran trabajo. Ahora, lo único que falta para completar nuestro proceso de producción de textos es generar una presentación. Vi hace un rato que tenías un par de notas. ¿Tienes algo preparado? Sí, profesora. Creo que mi presentación podría ser así. Hola, familia. Estas semanas en el programa he estado aprendiendo, conversando y reflexionando en torno al manejo de nuestras emociones y cómo esto puede ayudarnos a tener una sana convivencia en familia. Después de leer y analizar textos y videos, comprendí lo importante que es lograr una convivencia armoniosa.
sobre todo en este contexto de aislamiento social en el que debemos compartir mucho más tiempo y espacios juntos como familia. Un tiempo en el que, además, debemos sobrellevar situaciones difíciles, pérdidas, una enfermedad y las diversas emociones que esto conlleva. Por ello, decidí trabajar en la elaboración de acuerdos que nos ayudarán a tener una convivencia más sana y a comunicarnos mejor. Dichos acuerdos los presentaré en el texto que les muestro a continuación. Me parece que está bastante bien lo que has redactado, Yanira. Ahora es momento de presentarlo a tu familia y colocar estos acuerdos de convivencia en tu periódico mural. Muchas gracias. Haré mi presentación y la grabaré para enviársela y me cuente qué le pareció. Las chicas y chicos pueden hacer esto también, grabarse y enviar sus audios, fotos o videos a sus profesores. En un momento les mostraré cómo incluyo mi texto en mi periódico mural del hogar. Antes de terminar el programa, ¿qué le parece si respondemos algunas preguntas? Por supuesto, Yanira. Fantástico. La primera consulta viene de Melanie desde Piura. Hola Yanira, profesora, buenas tardes. Mi duda es esta. ¿La revisión se debe realizar solo cuando terminamos de redactar nuestro primer borrador? Gracias. La verdad es que no exactamente, Melanie. Parte del proceso de revisión está en la reflexión propia sobre nuestro escrito y eso está presente en todo el proceso de escritura. Eso significa que siempre debemos revisar los distintos aspectos de nuestros textos mientras los estamos redactando. Así iremos mejorando como escritoras y escritores. De hecho, la revisión de un texto puede llevarte incluso a la etapa de planificación de nuevo, porque quizá existe algo que corregir. Muchas gracias por tu pregunta. Y también tenemos una duda de Josnaili desde San Martín de Porres. Hola Yanira, hola profesora, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. El proceso de revisión de los textos siempre va a depender de los pasos que sigamos en la planificación. Esa es una consulta interesante. La respuesta es que sí. Ambos procesos van de la mano. Esto ocurre porque los criterios de revisión de textos siempre se hacen en función a lo que está planificado. Hay algunos criterios de planificación y revisión que aplican para cualquier texto, pero también existen criterios de revisión que tienen que adecuarse específicamente al texto que estamos trabajando. Debemos considerar esto al escribir. Ahora, como has visto, en la revisión también podemos incluir algunos criterios que estén relacionados al texto que escribimos y que nos ayudarán a terminar de redactarlo adecuadamente. Muy bien, profesora. Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos con este reto. El placer es mío, Yanira. Hasta la próxima. A lo largo de estas semanas, hemos desarrollado nuestra comprensión oral, nuestra comprensión de textos y la escritura a partir del listado de acuerdos para autorregular nuestras emociones y comunicarnos mejor en nuestra convivencia en el hogar. Ahora les muestro cómo va quedando mi periódico mural del hogar. Como verán, por ahora iré añadiendo mi listado de acuerdos elaborado en comunicación y así iré añadiendo los productos elaborados en todas las áreas. Cada vez lo veremos más lleno. Para cumplir con esta meta, primero profundizamos lo que sabemos y no sabemos sobre el bienestar emocional y regulación de emociones. Analizamos y reflexionamos diversos textos y fuentes de información sobre convivencia sana en el hogar. Con esta información mejoramos nuestra capacidad de inferir e interpretar datos. Además, aprendimos un poquito más sobre el periódico mural y sus características. Esta herramienta se convirtió en el soporte de nuestro aprendizaje en todas las áreas. Con todo este conocimiento realizamos el proceso de planificación y textualización de nuestros acuerdos, planificando y redactando el primer borrador en el último programa y revisándolo para presentarlo el día de hoy. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido sobre esta manera de comunicar. Recuerden que al final de la semana ya tendrán completo su periódico mural del hogar. Antes de irnos, les dejo el reto del día, ¿está bien?
Escriban la versión final de su listado de acuerdos y escriban una presentación para su familia.